Queridos hermanos, queridos amigos, muy buenos días. De nuevo comenzamos con una meditación en la palabra del Señor, en este caso en Lucas capítulo 24, versículos del 1 al 12, donde dice la palabra del Señor que el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro. Y entrando, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, y aquí se juntaron junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor, bajaron el rostro a tierra. Les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y que resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas a ellos les parecían locura las palabras de ellas y no las creían. Pero levantándose Pedro corrió al sepulcro, y cuando miró dentro vio los lienzos solos, y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Hasta ahí la palabra del Señor. Quienes vinieron al sepulcro eran las mujeres galileas que habían seguido a Jesús a lo largo de su ministerio público. Ahora, acompañada de otras mujeres con ellas, cuyos nombres no se nos informan. Tras guardar el día de reposo, muy temprano en la mañana, fueron al sepulcro para llevar ungüentos, especias y perfumes, con que seguir ungiendo el cuerpo del Señor Jesús. El susto debió ser mayúsculo al ver removida la piedra y comprobar que no estaba el cuerpo del Señor en el sepulcro. Los ángeles debieron asustarla aún más. La pregunta de ellos sigue resonando fuerte, conmoviendo conciencias a lo largo de toda la historia, desde entonces hasta nuestros días. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Con frecuencia vemos a las personas buscando a Cristo donde Él no está. Muchos se conforman con un Cristo de madera o de escayola, siempre crucificado, a pesar de que Jesús ya no sigue crucificado, ni es de madera. Cristo está vivo y reina en la cabeza y en los corazones de todos aquellos que hemos creído en el Evangelio. Los ángeles le recordaron a aquellas mujeres las palabras del Señor acerca de la necesidad de dar su vida y de resucitar al tercer día. Cuando recordaron aquellas cosas, fueron a los apóstoles, a los 11 y a los demás hermanos y les dijeron aquellas cosas, pero no llegaron a creerlas. Los mismísimos apóstoles, al principio, carecían de la fe suficiente como para creer en la resurrección de Jesús. De modo que Pedro fue corriendo a comprobarlo. El Evangelio de Juan, capítulo 20, versículo del 3 al 4, nos dice que junto a Pedro corrió también el apóstol Juan. De hecho, llegó antes que Pedro al sepulcro. La resurrección de Cristo es el acontecimiento que hace que la fe cristiana sea única en el mundo. La fe de la Iglesia está fundada en la resurrección de Jesús. La mayoría de las religiones tienen conceptos morales, sus propias normas escritas, pero solo los discípulos de Jesús tenemos al Dios que se hizo hombre, entregó su vida a la muerte para el perdón de nuestros pecados y después resucitó al tercer día conforme a lo que Él había pronosticado de antemano, profetizado de antemano, dándonos
De ese modo, la esperanza de que también nosotros un día resucitaremos de entre los muertos. Todo el que cree en Jesús sabe que ha sido redimido no por sus propios méritos, sino por los méritos del Hijo de Dios, que nos amó y se entregó a sí mismo por todos nosotros. El mensaje de la resurrección es poderoso y da sentido a la celebración de la Iglesia. Es el fundamento del rito de la Santa Cena y forma parte del mensaje de que Cristo volverá a por su Iglesia. Pues Él siempre cumple su palabra y la resurrección lo demuestra. No es ninguna leyenda, no se trata de ningún mito. Es real. Cristo sigue vivo. Los cristianos podemos estar en desacuerdo en cuestiones como la política, el deporte, en filosofías, incluso en algunos temas de teología, pero todos los que somos verdaderos hijos de Dios, discípulos de Cristo, creemos en la resurrección de Jesús. Puede que algunos necesiten algún tiempo para evaluar y entender el tema en profundidad, pero en eso estamos todos de acuerdo. Es la doctrina central que une a todos los hijos de Dios. Si alguien no cree en la resurrección de Cristo, no tiene derecho a llamarse discípulo de Jesús. Queridos hermanos y amigos, no busquen a Jesús entre los muertos. Jesús continúa obrando, vivo, obrando en el cielo y en la tierra, intercediendo por su iglesia y haciendo que milagros en respuesta a las oraciones de sus discípulos. Si quieren estudiar el tema en mayor profundidad, en nuestra web tienen material más que suficiente, estudios, vídeos, en el apartado preguntas y respuestas que os pueden ayudar a profundizar en este tema. Que Dios os bendiga y aumente vuestra fe y os ayude a estar listos y preparados para cuando Jesús venga a por su iglesia. Un abrazo en Cristo, queridos hermanos. Un abrazo también para vosotros, queridos amigos. Dios os bendiga.